Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro Karma Dharma. Hoy vamos a hablar de qué sucede cuando nuestro primer chakra, Muladhara, se estanca y los síntomas que puede acarrearnos. Entonces, para empezar, decir que el primer chakra se encuentra en la base de nuestra columna, en la zona perianal, es de color rojo, su nombre es Muladhara Chakra, que significa chakra raíz. Este chakra es el que nos conecta con la tierra, también es el que genera nuestra sensación de tribu, el compañerismo con los demás, y es el que más nos acerca y nos avisa de los peligros que nos rodean. Este chakra reduce nuestros deseos a lo más esencial y básico, que es la supervivencia, el permanecer vivo y también la sensación de individualidad del yo. ¿Qué es lo que ocurre cuando este chakra se estanca, cuando la energía no fluye bien dentro de él? Pues que creamos un estreñimiento de la energía, un estreñimiento psicológico también, y por ende pasa también a crearnos un estreñimiento de manera física. Lo que ocurre a nivel psicológico, de pensamientos, es que nos empezamos a obsesionar por esa supervivencia, por mantenerse vivo. Le estamos dando vueltas siempre a temas como la salud, el dinero o la posición social. Es algo muy importante. En lugar de pensar a nivel grupal, lo hacemos a un nivel muy individual, muy del yo, pero del yo más egoísta, no del yo que se abre a los demás y comparte. Y cuando uno pasa mucho tiempo estancado en este primer chakra, pues se vuelve una persona codiciosa, se vuelve una persona muy vengativa, muy celosa, tiene mucho rencor hacia las cosas que le han hecho, vive en lo más básico, en las emociones, como dirían los expertos en psicología emocional, en inteligencia emocional, mejor dicho, pues serían personas que están siempre actuando desde la amígdala, ¿vale? Que es una parte del cerebro que es de las más primarias y es la que siempre te está avisando de los peligros y de ponerte a la defensiva. En cuanto al tema de la individualidad de este primer chakra, lo que sucede es que cuando una persona no lo tiene equilibrado, siente como que el resto no le entiende, se siente un incomprendido a nivel tanto de familia como de amistades, como de sociedad, y se termina aislando, ¿vale? Puede parecer incluso que sea una persona que es una sociópata, el mundo no me entiende, no me comprende, y por ende tampoco va a comprender al resto de las personas porque está encerrado en su propio mundo, en su propia individualidad, en sus miserias, en sus pensamientos negativos de supervivencia. Solo piensa en defenderse de los ataques de los demás. Problemas físicos que nos puede acarrear un estancamiento de la energía en este primer chakra, pues por ejemplo problemas en el hueso sacro, ¿vale? Dolores de lumbares, estreñimiento, como he dicho antes, problemas sobre todo de recto y de colon, ¿vale? Las personas por ejemplo que tienen la enfermedad de Crohn, el estreñimiento recurrente que tienes muy a menudo, todo lo que sean problemas a nivel intestinal
y también de riñones, porque la glándula adrenal, glándulas adrenales que están justo encima de los riñones, lo pondré por aquí, pues estas son las que generan adrenalina, que es la que pone a tu cuerpo en marcha para salir corriendo en caso de peligro. Eso por un lado, y por otro lado también el cortisol. También generan cortisol, que es el que te aumenta, es la hormona del estrés. Entonces, cuanto más te estreses, más cortisol vas a tener en sangre, y eso ya es que llega a un punto en el que puede suponer un veneno para tu propio cuerpo. Por eso se recomienda a las personas con mucho estrés y muchos nervios que practiquen meditación o yoga o cualquier actividad que les relaje. Entonces, ¿qué sucede cuando el primer chakra está equilibrado y funciona correctamente? Eres una persona que tiene los pies en la tierra, que utiliza esa fuerza para caminar por la vida sin miedo, ¿vale? Es lo primero que notas, porque el primer chakra es el chakra de la supervivencia y por lo tanto de los miedos, pero cuando eliminas los miedos, cuando los dominas, te vuelves un superviviente. Y cuando esto ocurre, ves todo de un modo más positivo y te pones en marcha para actuar y enfrentarte a los problemas de la vida con más facilidad, y ya eliminas malos hábitos. Las personas que tienen el primer chakra estancado tienden a tener muy malos hábitos porque apenas tienen energía, y al tener una buena rutina de lo que sea, sobre todo en lo que implique mover el cuerpo, la energía del primer chakra va a estar más activa. Por otro lado, también lo que va a hacer es aumentar nuestra autoestima, porque muchas veces esa individualidad que puedes sentir, el sentirte el incomprendido por los demás, pues está basado en una autoestima muy baja. ¿Cómo hacemos para que nuestro primer chakra se equilibre? Pues una cosa muy sencillita es, por un lado, hacer ejercicios de respiración, pranayama, porque al limpiar nuestros nadis, que son los conductos por donde circula la energía sutil, el prana y el apana, liberamos la energía que fluye, que pueda estar estancada por esos mismos nadis, y además las dos energías se unen en la zona del primer chakra, en Muladhara, para empujar a la energía Kundalini por el canal central Sushumna y que se eleve esa energía Kundalini hacia la cabeza. Cuando se estanca la energía en el primer chakra, no dejas que subas la Kundalini al resto de los chakras, entonces es como que no vas a seguir evolucionando. Entonces tienes por un lado que hacer ejercicios de pranayama y por otro, muy importante, hacer ejercicio físico, moverte, no pararte, sobre todo ejercicios en los que tengas que mover las piernas, en los que trabajes las caderas, el suelo pélvico, porque todos estos de cintura hacia abajo, todos estos miembros corresponden al primer chakra. Recuerda que tus piernas son la raíz que te ancla a la tierra. Así que para terminar este vídeo os voy a enseñar una respiración muy sencilla para limpiar nuestros nadis, para fortalecer ahí nuestro primer chakra. Más que fortalecerlo es para energetizarlo. Luego para fortalecerlo habría que hacer ejercicios más físicos. Muy sencillito. Vamos a sentarnos con la espalda recta. Puedes sentarte si quieres en una silla o en el sofá, pero mantén la espalda bien estirada, no te recuestes, y si estás en una silla y no te llegan los pies al suelo, ponte un poquito más en el borde. Ahora vamos a coger la mano derecha y vamos a taponar el orificio nasal derecho. Misma mano, mismo orificio, y vamos a respirar profundamente por la narina izquierda. Cerramos los ojos y hacemos una respiración muy lenta.
Inhala profundamente. Exhala. Y cambiamos de mano. Con el pulgar izquierdo taponamos la narina izquierda y respiramos por la narina derecha. Inhala por ambos orificios. Exhala. Abre los ojos lentamente. Bien, nosotros hemos hecho un pequeño ejemplo. Realmente tienes que hacer más minutos esta respiración. Puedes estar unos 3 minutos respirando por el orificio izquierdo y otros 3 minutos por el orificio derecho. Cuando respiramos por el izquierdo es para activar la energía apana, la energía de eliminación, y cuando respiramos por el derecho es para activar el prana, la energía de asimilación. También sirve para equilibrar el sistema nervioso. Si respiras por el izquierdo es para calmarlo, si respiras por el derecho es para activarlo. Al haber respirado por los dos, lo que hacemos es equilibrarlo. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle por favor a me gusta, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos muy pronto. Practicar la meditación. Un saludo a todos y namaste.